Escuela de Campo. Juan Camilo, yo ya tengo muy clara toda esta parte del cultivo y cosecha del aguacate, pero me genera mucha inquietud saber qué pasa y cómo es que se va el aguacate para otros mercados. Hay un tema sobre eso, Juliana, que valdría la pena hacer un programa. Hay una empacadora en el oriente antioqueño que recoge toda la producción de las personas que están capacitadas para exportar en el oriente y pueden visitar la planta empacadora de Aprobare que queda ubicada en el Retiro. Que ojalá con un buen programa la gente va a saber que este producto tiene posibilidades de exportación, tiene la posibilidad de ir al mercado internacional y generar divisas para Colombia. Mañana me aparezco por allá. Muchas Con gracias. este programa bien pueda Julián. Exportación de aguacate. Gracias. Gracias. Buenos días. ¿Cómo Buenos están? días. Bien, gracias. Mucho gusto. Juliana Sanín. Juan David Restrepo, mucho gusto. Juan David, muchas gracias. Te pregunto, allá a la entrada me dijeron que esta era la planta donde exportaban aguacate. Sí, claro, eso es Aprobare. Aprobare, ¿qué significa Aprobare, Juan David? Aprobare es la Asociación de Productores de Aguacates del Retiro. Juan David, ¿y cuál es el objetivo de Aprobare? Bueno, Juliana, cuando se creó Aprobare, el objetivo principal era promover el sector agrícola, específicamente en lo que tiene que ver con el aguacate. ¿Qué tipos de aguacate manejan en la planta? Aquí tenemos dos sectores de comercialización del aguacate. Uno que es el nacional y otro que es para importación. Es muy importante esa diferenciación, ¿por qué? Porque en la importación solamente estamos orientados hacia el aguacate Hass, que así se le denomina internacionalmente, y es el más consumido, ¿cierto?, en Europa y en Estados Unidos, que son los principales mercados. Juan David, se me creó muchísima curiosidad por conocer todo este proceso. ¿Me podrías dar un recorrido por la planta? Juliana, con muchísimo gusto. Yo no te puedo acompañar, pero Carlos Aristizábal, que es nuestro director de planta, él te va a acompañar. Ya lo vamos a llamar. Carlos, Carlos. Te presento a Juliana, ella está muy interesada en conocer las instalaciones. Claro, a ver si la ¿cómo no? podría Carlos, acompañar. ¿cómo estás? Mucho gusto, Buenos Carlos, días. ¿cómo estás? Juan David, Juliana, muchísimas gracias. luego. Hasta luego. Carlos, mil gracias por atenderme. Contame vos qué papel desempeñás aquí dentro de la asociación. Primero que todo, bienvenida. Muchas gracias. Yo me llamo Carlos Aristizábal y soy el encargado de la planta o director de planta. Carlos, ¿y cómo es la llegada de la fruta aquí a la asociación? Si quieres lo hablamos o lo quieres ver mirándolo. Vamos. Vamos, ok. Todo comienza, esta es la primera etapa. La primera etapa es, llega fruta de cultivo de campo, por ejemplo, como lo vemos, este viene proveniente de Granada, Antioquia, fruta de tipo exportación, manejamos todo lo que es calidad, siempre tenemos una persona encargada de estar monitoreando la calidad, que las frutas no vengan con suciedades, que no vengan con plagas, con insectos, tenemos gente capacitada para el descargue en sí de fruta. Y dentro del camión, ¿cómo van las cajas adaptadas? Todas las cajas tienen, bueno, primero te explico, siempre el aguacate debe llegar de cultivo siempre en canastillas, nunca deben llegar en costales ni otro tipo de donde lo podamos transportar. ¿Por qué? Por problemas de sanidad, por problemas de que la fruta no se vaya a dañar una con otra o ese tipo de cosas, entonces siempre Me en imagino especial. que muchos de los costales tienen residuos de agroquímicos. Exactamente, la gente no utiliza costales limpios, sino que va y compra el costal ya reutilizado, puede ser de productos químicos, puede ser de alimentos, entonces siempre se nos va a infectar la fruta. De ahí procedemos a la parte que es pesaje y toda la parte documental, que ella es la encargada de estar siempre documentando fruta que entra, todo de dónde proviene, quién es el productor. Siempre la fruta de exportación, por reglamento o por norma, tiene que tener un examen de residualidad que se hace en laboratorio. ¿Qué es el examen de residualidad? Es que miramos que la fruta no vaya a contener ningún producto químico,
porque eso nos lo exige más bien la norma europea, que es para donde nosotros en este momento estamos exportando la fruta. ¿Y de qué municipios viene la fruta entonces? Nosotros recibimos fruta en sí de todo el país. Antioquia, recibimos fruta del Cauca, recibimos fruta del eje cafetero, recibimos fruta del Tolima. Aquí en Antioquia recibimos Aguas, Pácora, ¿Y entonces con qué periodicidad llegan los camiones aquí a la asociación? diario. En sí diario, las exportaciones siempre se recibe fruta hasta los viernes y siempre se despachan los contenedores los fines de semana. Listo, Carlos, ¿por qué no le damos una vueltica Claro. aquí a la planta? Te voy a traer todos los utensilios de seguridad, ya que esto es una zona sucia y la zona de adentro es una zona en cuarentena. ¿Listo? ¿Te parece? Dale, Ok, vamos. ya te los voy a traer. Juliana, mira, estos son los utensilios que debes de utilizar para estar en esta zona. Ok. ¿Listo? ¿Y Entonces este es el póntelos, gorro? préstame tu sombrero, yo te lo guardo y proseguimos a la etapa número 2. Claro ¿Listo? que sí. Ok. Gracias, Carlos. Vamos. Vamos. Bueno, Carlos, ya pasamos por la parte de recepción de la fruta. Ahora, ¿qué paso sigue? Ok, seguimos con la etapa número 2, que es el proceso de desinfección y lavado de fruta, ¿cierto? Nosotros, ¿por qué desinfectamos y lavamos la fruta? La desinfectamos más que todo por las suciedades que vienen de campo. En las canastas también vienen hojas, palos, pueden llegar mosquitos, nos ha pasado que llegan culebras, que llegan diferentes animales, entonces procedemos a hacer la desinfección y de pronto algún residuo de químico que de pronto llegue a alguna fruta. Entonces por eso hacemos el proceso de desinfección. El proceso de desinfección se hace con un producto que está certificado por el ICA solo para uso de exportaciones. Entonces tenemos nuestra mezcla, cantidades de agua por mililitros de producto, hacemos toda la desinfección, todo el proceso de desinfección tiene que tener una duración de 30 segundos, ¿cierto? Ya de aquí proseguimos a una etapa 3, que ya es un secado, para que la parte o el producto que estamos aplicando en desinfectante pueda secarse. ¿Qué pasa cuando no secamos la fruta? Cuando no secamos la fruta y la pasamos a parte de selección, que es otra etapa que ya la veremos después, puede pasar que cuando lleguemos al productor final, sea ya internacional, va a llegar la fruta en un proceso de pudrición, ¿cierto? Por parte del pedúnculo. Ya seguimos con la etapa número 3, ¿cierto? Ya conocimos la etapa 1, 2, ahora la 3. Podemos voltear, que la etapa número 3 es el secado, ¿cierto? Cuando la fruta sale húmeda del proceso de lavado, desinfección, el producto con que se desinfecta tiene que ser en sí totalmente secada la fruta, es decir, que la fruta pueda pasar a la máquina de selección sin ningún proceso de humedad, gotas de agua, sino seca. Pero yo veo que la fruta no pasa completamente seca a este lado. Claro, para eso contamos, aquí tenemos 16 motoventiladores para la parte de secado y cuando entramos a la parte de selección, la primera parte, etapa de selección, contamos con otros 3 motoventiladores, pero ya de tipo industrial, con una mayor capacidad para poder que la fruta que pase un poco húmeda o un poco mojada todavía el proceso, termine de ser secada ya y pueda pasar la fruta bien. Bueno, a continuación seguimos con otro proceso que es uno de los más importantes en la planta, que es la parte de preselección. Primero hacemos una preselección manual con personal calificado, ¿cierto? Ya vimos el proceso anterior, vimos que aquí adentro hay motoventiladores industriales para que la fruta acabe de llegar seca. Tenemos parte de encerado que se utiliza más que todo para las exportaciones de cítricos y parte de cepillos que es más que todo para la limpieza al final ya la fruta que va a pasar, ¿cierto? Aquí empezamos con una preselección manual, que es con personal capacitado, calificado y que tiene unos parámetros para decir esta fruta no debería de ir para exportación, sino para uso interno o consumo nacional. ¿Y cuáles son esos parámetros que debemos tener en cuenta para seleccionar o no el producto de consumo nacional o exportación? Ok, te voy a presentar la persona. Nosotros tenemos aquí en la planta una persona traída del Perú, una ingeniera de calidad que se encarga de que la fruta que vaya a ser seleccionada y vaya a ser empacada sea la óptima que el cliente haya pedido. Carmen, sabemos que vienes del Perú y que eres ingeniera de calidad. Quiero saber un poco cuál es la experiencia que tienes tú con el aguacate y que me enseñes a seleccionar el que va para consumo nacional y para exportación. Listo. Bueno, ingeniera
corrección, ¿no? Ingeniera de calidad, ingeniera agroindustrial. Sí, lo que vemos que ahorita, ¿no? Como bien sabemos, para poder satisfacer en lo que es el consumidor, tenemos que mandar buena calidad en lo que es el aguacate. Lo normal que acá en Aproare nos está viniendo las enfermedades son estas como trips que podemos observar, ¿no? Que tenga por todos los bordes, ¿no? Pues lo vamos descartando. Que tape un dedo de esta, ¿no? Pues lo pasamos, ¿no? Que lo podemos tapar en las cajas que estamos empacando y ya se lo puede tapar, ¿no? En este caso podemos observar, por ejemplo, la lenticela. Esto es leve, que lo podemos pasar, pero que esté a todo alrededor, sí, ya lo descartamos. Lenticela, ok. Lenticela. Tenemos acá lo que es la escama, que se puede ver, acá está un puntito blanquito, eso también es mucho cuidado porque esto del ICA nos regresa. Esto no debe ir por ningún motivo, por más que sea uno, ¿no? Todo limpio tiene que irnos, es muy importante. Sin pedúnculo tampoco no puede ir. Me imagino que es un reservorio de microorganismos enorme. Sí, sí, entonces... Que afecta la calidad de la fruta. Claro, la calidad. Y aparte, como bien sabemos, ¿no? Por esta parte es la que la fruta respira, entonces si no tiene este pedúnculo que debe tener la fruta, la aceleración o la maduración se acelera demasiado, entonces ya no va, entonces lo descartamos. Carlos, esta es la sexta etapa de todo el proceso. Esta máquina se encarga de hacer la selección automática de los frutos. Quiero que me expliques un poco cómo funciona. Bueno, como veíamos en el proceso anterior, primero hicimos una selección manual, el cual participaste. Ya toda la fruta que dejamos pasar, ya lo hacemos por parte de un computador o un software especializado que se encarga de descartarnos la fruta por problemas como lo que te explicaba Carmen, daños de sol, lenticelas, marceños, porcentajes muy altos, el cual la persona encargada o el operario que opera toda la maquinaria por medio del software le da unos parámetros específicos y ya la fruta es descartada, como lo puedes ver acá, tiene todo lo que son cámaras, sensores, entonces todos los parámetros que tú le metas al software, él todo lo va a desechar por esos daños. Y todo el que sigue pasando es todo el que vamos a empacar. Ya después la máquina, el proceso que sigue es que la máquina ya en cada carpaccio tiene, por decir, una báscula. Entonces, dependiendo del gramaje y el peso, él lo bota a cada bandeja dependiendo del calibre que el operario le ponga al software. Entonces, como tú puedes ver, en esta bandeja está el calibre 14, en esa el 16, en esa el 18, así respectivamente, y la misma máquina va botando el calibre donde es. ¿Hasta qué número de calibre llega la fruta? Desde 10 hasta 26. Entonces, a la hora ya de empacar, nosotros tenemos que siempre las exportaciones de aguacate siempre se manejan en cajas de 4 kilos, calibres desde el 10 hasta el 24. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que cada caja tiene su calibre. Cuando vamos a armar los pallets, que ya es el paso que vamos a ver después, vemos que entonces un pallet tiene que ir completo con un calibre en específico. Entonces va con calibre 10, 12, 14, 16, va con su respectivo sello del examen que vimos al principio de residualidad de químicos, trae su sello de que el predio de donde vino esta fruta está registrado en Telica como predio exportador y tenemos también nuestro registro ICA como exportador de planta. ¿Cuál sería entonces, Carlos, el proceso de embalaje o armado de todos estos pallets? Bueno, ok. Como ya vimos los procesos anteriores, ya la caja está armada, lista, pesada, con todos sus sellos respectivos, entonces ya procedemos a la parte de embalaje o armado de pallets. ¿En qué se deriva este proceso? En armar lo que la palabra dice, pallets. Todo esto tiene un peso de 1 tonelada, por contenedor se dan 20, es decir, 20 toneladas en un contenedor de 40 pies. Un pallet tiene en su totalidad 252 cajas armadas de un calibre. Cada pallet tiene que ser un calibre, no se pueden ir mezclados varios calibres. Cartón especial para contingencias en frío, humedad, resistentes al trajín de viaje, estivas, madera certificada por ICA para poder que pueda salir del país, tiene que ser en especial de pino pátula y eso es en sí lo que se basa un armado y un pallet personal que se encarga de todo su armado, todos sus sunchos con la empresa, se les ponen los checklists, que son el checklist es el listado de cómo va conformado el pallet que estamos viendo.
Luego del montaje de los pallets, estos pasan al cuarto de prefrío. ¿Qué pasa en este cuarto? Bueno, el prefrío personalmente es una de las facetas más importantes en una exportación de aguacates. ¿Por qué? Porque es la que nos da el choque duro térmico a la fruta, dado que el caso en planta está en una temperatura ambiente más la manipulación, una temperatura muy alta. Entonces el prefrío nos da el choque principal duro, que es donde bajamos la fruta a 10 grados de temperatura. De ahí ya podemos pasar a las partes de cavas o almacenamiento ya en frío, que van entre los 0 a 5 grados. El prefrío tiene una capacidad de almacenar 2 contenedores, es decir, 40 toneladas. Las mamás dicen que cuando la fruta está verde, si se guarda en una nevera, pues se pasma. ¿Qué es lo que pasa ahí? Bueno, yo creo que de pronto lo que dicen las mamás es un poco errado. ¿Por qué? Nosotros hacemos el proceso de frío, es más que todo es para conservar ese tipo de cosas, para que la fruta al destino final no nos llegue ya madura. Entonces nosotros con el proceso de frío cortamos todo proceso de maduración, pero ¿qué pasa? Cuando llega al consumidor final, esta fruta ya abierto contenedor, cuando ya se rompe cadena de frío, ya la maduración va a ser mucho más rápido a comparación de que si la tuviéramos acá normal, como las hacen las mamás, que puede durar entre 10 días una maduración, siendo la fruta muy verde, y ya en este caso, como fue puesta en frío, ya se demoraría más o menos 3 a 4 días para madurar. Entonces podemos dirigirnos a la cava de frío, que me dices que manejas temperaturas de Entre los 0 y 5 grados. 0 y 5 grados. Ok. Podemos entrar a ver Claro, cómo es. pero te va a dar bastante frío. No, no importa, ya me Ok. acostumbré. Bueno, entonces explícame un poquito, Carlos, en qué consiste esta parte del cuarto de frío donde veo que ya están los pallets que supongo que van a salir para el mercado Claro, internacional. estas cavas se utilizan más que todo es para tipo almacenaje y para temperaturas ya que las que habíamos hablado es entre 0 y 5 grados. Ya tenemos acá, como puedes ver, pallets listos para despachar, ya con sus respectivos checklist, ensunchados, con sus estivas certificadas, porque las estivas la madera tiene que estar certificada por el ICA para salir del país. Y las cavas, tenemos 2 cavas, cada una almacenaje de un contenedor, es decir, cada cava tiene almacenaje de 20 toneladas, en total 40 toneladas. ¿Cuánto tiempo permanece la fruta en este lugar? Es muy relativo, es dependiendo de los turnos que nos den en puerto. Por ejemplo, este contenedor ya terminado esta semana, más o menos el sábado está saliendo para puerto, puede ser Cartagena o Santa Marta. Podemos ver cómo es la parte de Claro, salida vamos de la por la fruta. parte del despacho. Tenemos zona de despacho, muelles hidráulicos para que poder la carga entre nivelada a las mulas. Las mulas tienen que ser refrigeradas, no pueden ser mulas convencionales. Tiene todos sus sellos perimetrales, almohadillas para que la mula pueda recostarse y nunca se pierda la cadena de frío. Bueno, Juliana, ya estamos en una zona sucia, ya te puedes quitar todos tus utensilios, te devuelvo tus pertenencias. Listo, a todos ustedes les recordamos que estamos desde el municipio del Retiro con nuestro maestro de campo, Carlos Aristizábal, en Aproare, una planta que se dedica a la exportación de aguacate. Continuando con el tema, quisiéramos saber, Carlos, cuáles son esas certificaciones que exige el mercado europeo e internacional para llevar el producto. Bueno, las certificaciones que nos rigen a nosotros para poder sacar la fruta principalmente de Colombia serían registro ICA como predio exportador de donde proviene la fruta, examen de residualidad de que está libre de químicos, certificación fitosanitaria y certificación BPA, que son buenas prácticas agrícolas. Ya las certificaciones que nos rigen para que la fruta pueda entrar a mercados europeos es Global Gap, ya con todas sus exigencias, normas, que ya lo podemos ver en planta y en campo. ¿Cuál ha sido el aporte que ha hecho la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Antioquia a Aproare? Bueno, el apoyo de la Secretaría ha sido muy importante para el desarrollo, más que todo, de la región del Oriente Antioqueño y como planta Aproare. ¿En qué nos ha ayudado? En fondos económicos para poder implementar tecnología o maquinaria nueva a la planta, muy de la mano con asesores técnicos en campo y también en la participación de promover la cultura Hass en Colombia. ¿Cuáles son los países de destino y en qué volúmenes se ha exportado la fruta? Bueno, para esta temporada, contando de que todavía nos faltan 2 meses aproximados de temporada del aguacate, hemos despachado entre la temporada que inició noviembre del 2013 a la fecha, hemos despachado alrededor de 31 contenedores de hecho a Europa. Carlos, ¿cuáles son esas proyecciones que tiene la asociación a mediano y largo plazo? Bueno, para el 2017
tenemos como proyección de estar exportando 1000 contenedores por temporada, es decir, en un año. Las temporadas de aguacate más o menos empiezan entre principios de noviembre y va hasta casi finales o más o menos mediados de mayo. Bueno, Carlos, quedo muy satisfecha con todo lo que aprendimos hoy. No tenía claro que para el proceso de exportación de aguacate se requirieran tantos pasos. De hecho, aprendimos cómo debe ser la recepción de la fruta, la forma de armar las cajas, qué labores previas antes de la selección deben existir, el embalaje de los pallets, las recepciones en los cuartos de prefrío y frío y el despacho de la fruta. Carlos, en nombre de la Gobernación de Antioquia, Antioquia la más educada y Teleantioquia mi canal, queremos darte las gracias por todos los aprendizajes que nos regalaste hoy y certificarte como un verdadero maestro de campo. No, gracias a ti, al programa y a todos tus colaboradores. Esta es tu casa y bienvenida cuando quieras volver. Muchísimas A gracias, ustedes, Carlos. que estén muy bien. Y a ustedes les recordamos que Escuela de Campo tiene un nuevo horario, sábado 7:30 de la mañana y domingo a las 9. Además, pueden ver los capítulos en YouTube o interactuar con nosotros a través de Facebook en el grupo Escuela de Campo Teleantioquia o escribirnos a nuestro correo electrónico escueladecampoantioquia@gmail.com. Los esperamos en nuestro próximo capítulo y recuerden que en el campo de Antioquia se están sembrando oportunidades. Escuela de Campo. Antioquia la más educada.